Bienvenidos al programa ¿Qué pues haré? De Jesús llamado El Cristo. Dios te bendiga, familia, Dios te bendiga, joven, niño, anciano, y que la paz del Señor esté en cada uno de los que están del otro lado, que la gracia del Señor esté sobre tu vida y sobre aquellos de la familia que están en tu hogar, en tu casa, en tu departamento, en tu finca, tu ciudad, tu barrio, tu nación. Que el Señor te bendiga en esta hora y bienvenido una vez más al programa ¿Qué pues haré? De Jesús llamado El Cristo. Te saluda desde Merlo, Buenos Aires, Argentina, tu amigo Pastor Juan Antonio Cáceres, en esta hora que podríamos llamar hora de alimento espiritual. ¿Por qué? Porque venimos a hablar obviamente de nuestro Señor. Él es el centro del mensaje, aquí es Cristo mi Señor. Y prepárate en esta hora para venir al encuentro con tu Dios. La imagen del alfarero y el barro es una metáfora muy poderosa en las Sagradas Escrituras. Se utiliza para ilustrar muchas veces la relación entre Dios, el hombre y la mujer, donde el Señor es el alfarero y las personas que somos nosotros somos el barro. Qué lindo que es nuestro Señor porque nos moldea a cada instante. Él quiere sacar lo mejor de nosotros. Esta imagen sugiere que al igual que el alfarero da forma al barro según su voluntad, Dios moldea la vida de las personas para cumplir muchas veces sus propósitos. La imagen del barro en manos del alfarero resalta la dependencia de las personas de Dios, obviamente. Así como el barro no puede darse forma a sí mismo, las personas necesitan, yo soy uno de ellos, la guía y el poder de Dios para vivir una vida plena. La metáfora muchas veces también sugiere que Dios está constantemente transformando las vidas de las personas, moldeándolo siempre a su divina voluntad. Esto implica muchas veces un proceso de crecimiento y cambio en que las personas podemos ser más parecidos al Señor Jesucristo. Quiero que busquen su Biblia en el Nuevo Testamento. Yo voy a tomar dos versículos hoy, dos del Nuevo Testamento, y después voy a ir a Jeremías, capítulo 18, donde el Señor le dice a Jeremías: levántate y vete a la casa del alfarero. Pero antes de ir al Antiguo, quiero compartir en el Nuevo Testamento, en el libro que Pablo le escribió a los Romanos, en el capítulo 9, son dos versículos, versículos 20 y 21. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Todo un signo de pregunta. Y entre signo de pregunta dice el versículo 21, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y ahora voy a Jeremías capítulo 18 y luego vamos a orar para entrar en detalle de esta enseñanza. Dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 18, palabra del Señor que vino al profeta Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y dice que el profeta descendió a la casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Padre, esta es tu palabra en esta hora. Bendigo tu poderoso nombre, Señor. Te alabamos y te bendecimos en esta preciosa hora para dar una enseñanza más de tu palabra, Señor. Gracias por esta palabra que es hermosa, como toda la Escritura es una palabra hermosa. Y que tú nos dé entendimiento en esta hora para poder compartir con la amada audiencia lo que están escuchando en vivo ahora y lo que van a escuchar día subsiguiente. Pongo en tus manos mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Hay tres cosas en la vida que pueden destruir a una persona, sea mujer o sea varón: el enojo, el orgullo y el odio. Pero también hay tres cosas en la vida que nunca debe perder usted como un ser humano: el amor, la fe y la esperanza.
Pero también hay tres cosas en la vida de mayor valor: la humildad, la sinceridad y la amistad. Pero hay tres cosas que te van a formar a ti varón, a ti mujer: el compromiso, tus valores y el respeto. Dios bendiga a todas las radios que sacan el programa en vivo y lo que van a sacar hoy, mañana y el lunes para la gloria de Dios. En esta metáfora que quiero compartir, que es sobre el alfarero, también implica que las personas deben ser obedientes al alfarero. En este caso es el Señor, obviamente. Así como el barro no puede resistirse al alfarero, las personas deben someterse a la voluntad de Dios para que seamos transformadas. Dios tiene potestad sobre nosotros en su soberana y absoluta soberanía. Es lo que quise decir. Dios posee sobre nosotros un título de propiedad más claro que el del alfarero sobre el barro. ¿Por qué? Porque el alfarero solamente le da forma al barro, mientras que tú y yo hemos recibido de Dios, bendito sea su nombre, tanto la materia como la forma para trabajar ese barro. El alfarero tiene una rueda, ahí donde Jeremías llega a la casa del alfarero, y en el centro coloca el barro y con sus pies lo empieza a mover, va girando esa rueda, empieza a girar. Entonces el alfarero con sus manos lo va dando forma, la forma que Él quiere. Así es Dios con nosotros. El alfarero va observando, bendito sea el nombre de Jesús, y dándole la pieza que Él quiere obtener de ese barro. Les recuerdo que al barro primero hay que limpiarlo, hay que sacarlo todo lo que nos sirve. Y así éramos nosotros. Cuando llegamos al Señor éramos sucios, barros sucios, barro que no servían para nada, pero en las manos del gran alfarero y gran arquitecto que es el Señor, somos vasos para honra. Mientras el alfarero esté trabajando, él va a ir viendo los defectos sobre la pieza que él está trabajando. Y no la va a dejar, sino que va a seguir trabajando sobre ella. ¿Hasta qué? Hasta darle la forma que él ya tiene predeterminado de lo que quiere obtener de ese barro. El profeta Jeremías, por mandato de Dios, va a la casa del alfarero y observa cómo trabaja el alfarero. Mientras éste está trabajando, la palabra de Dios dice que el barro se echó a perder. ¿En dónde? En las manos de esta persona. ¿Qué nos puede enseñar hasta aquí esta enseñanza de parte de Dios? Que el barro se endureció y por lo pronto ya no pudo lograr la pieza que el alfarero quería obtener de ella. O sea, en otras palabras, quedó imperfecto, se echó a perder y por lo pronto ya no serviría. De un modo o de otro modo, el alfarero tuvo que hacer una nueva vasija. Tomó un nuevo barro y de inmediato comienza a trabajar nuevamente sobre la idea que él ya tiene preconcebida. La palabra de Dios me dice en Jeremías capítulo 18, el versículo 4, dice así: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció hacerla. Quizá usted que está del otro lado, hoy, en este momento, usted está pasando horas, días, meses de lo que va del año y se ha echado a perder. A lo mejor usted para esta misma hora se siente, frustrado, imposibilitado, impotente, atrapado quizás en desánimo, en depresión, en ansiedad,
en querer ayudar a alguien, pero se ve impotente al ver que quizá un amigo, un familiar, está pasando, está sufriendo, y usted se siente en algún lugar, se sienta sin dar una respuesta. ¿Por qué? Porque no la tiene. Aquí el único que nos puede dar una respuesta es aquel gran alfarero que te formó a ti y a mí. El que sabe tu condición, cómo estás hoy, y mi condición. Y dice la palabra de Dios que la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos. Echarse a perder o deshacerse o quebrarse es parte natural de nuestra experiencia en la vida que estamos llevando. No es vergonzoso, no es algo por lo cual atormentarse con remordimiento, culpas, reproches. Son cosas que pasan, es el diario vivir de cada uno de nosotros. Usted que está del otro lado escuchando, yo que estoy de este lado. Y les recuerdo que somos barro, no el alfarero. Y en estos días que nos toca vivir, debemos aprender, por si usted no aprendió, que usted es barro, como yo. No somos el alfarero. ¿Qué podemos extraer si el barro se ha desechado, se ha hecho a perder en manos del alfarero? Todavía hay esperanza, porque al final es el comienzo de algo nuevo y probablemente mucho mejor. Por eso Pablo dijo, nueva criatura somos lo que estamos en Cristo Jesús. Ser barro en manos de Dios, en el gran alfarero, el que creó el universo, es ser una obra maestra constante, en un constante proceso, bendito sea el nombre de Jesús, de ser moldeados. Él quiere moldear tu carácter, quiere moldear tu ansiedad, moldear que andás acelerado o acelerada. Dios quiere moldear tu vida y la mía. Y qué mejor tiempo y lugar, ahora que estás escuchando el mensaje, qué mejor lugar la iglesia amada del Señor, aquel que Jesús compró a precio de sangre. Usted para vivir necesita alimentarse, comer cosas sólidas, beber líquido. En lo espiritual es lo mismo. Usted tiene que estar unido con el Espíritu Santo, con los hermanos, congregarse, escuchar algún testimonio, algún agradecimiento y sobre todo la palabra de Dios. Por eso es necesario que nos dejemos moldear por el gran alfarero. Es necesario nacer de nuevo. Dios, el Señor, es grande, es misericordioso. Él tiene inmensa misericordia sobre tu vida. Él perdona al pecador, tanto al hombre como a la mujer, para que pueda llegar a su presencia y empezar ahí el alfarero trabajar sobre el barro. Gracias a este perdón volvemos a realizar quizás lo que ya antes no hacíamos. Quizá usted no se está congregando ahora, quizá usted se olvidó del Señor, de los favores que Él hizo cuando usted llegó por primera vez a la casa de Dios. Se dejó moldear suficientemente para que usted sea una nueva criatura en Cristo Jesús. En Isaías, aquel profeta, aquel evangelista de la antigüedad, dice en el capítulo 64, ya casi al final del libro escrito por Isaías, dice, ahora pues somos, Señor, tú eres nuestro Padre, así dice el profeta, y nosotros somos barro. ¿Qué más dice Isaías? Tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Qué lindo, ¿no? Yo soy aquel barro que Dios sigue transformando. Aquel que empezó la obra en mí me irá perfeccionando como a usted de a poquito para llegar a ser lo que todos queremos,
igual a Cristo. Es imposible para el hombre, pero no posible para Dios. Ciertamente el ser humano en su máxima creación, Dios hizo al hombre perfecto. Dios lo hizo perfecto, pues lo hizo a su imagen. Somos creados a imagen y semejanza. Y nuestro primer alfarero fue Dios mismo. La palabra alfarero significa uno que da forma. En este caso, Dios te quiere dar forma a ti como me está dando forma a mí. Entonces concluimos que Dios fue el primer alfarero. En lo natural, el hombre fue formado ¿de qué? Del polvo de la tierra. ¿Dónde nos dice? Nos dice en el libro de Génesis, nos dice en el libro de Job. Y en el principio el gran artesano, en este caso Dios Padre, formó esta vasija. ¿De qué? De barro. ¿Con qué? Con un propósito. ¿Qué propósito? Eterno, no temporal, eterno. Usted en la tierra está de paso, usted es formado de tierra, está hecho en un lugar donde el 70% es agua y el 30% es tierra. Estamos en el planeta Tierra, pero fuimos formados por la tierra. Pero la Escritura dice así a través de la carta, en este caso la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Qué lindo, ¿no? Hermoso. Y Jeremías, volviendo a Jeremías en el versículo 4, dice, y la vasija de barro que el alfarero estaba haciendo se echó a perder en sus manos. Jeremías observa en el taller del alfarero que la primera vasija se echó a perder. Qué bueno e interesante es observar que no fue por error de parte del alfarero, sino es la propia naturaleza del mismo barro. Y en esta primera vasija de barro, bendito sea Dios, que hizo el alfarero celestial, o sea, ¿cuál fue? Al primer Adán. Adán se echó a perder. ¿Por qué? Porque desobedeció a Dios. La desobediencia trajo pecados terribles. Bendito sea el nombre de Jesús. Adán pecó contra él mismo y el resultado fue alejarse del alfarero, en este caso del Creador, del gran arquitecto Dios. Adán pecó contra su espíritu y éste murió. ¿Por qué? Porque quedó separado de Dios. Si usted no está en comunión con el Señor en lo espiritual, usted vive pero está muerto en lo espiritual. Adán pecó contra su propia alma y ésta se corrompió ¿en qué? En vicios y pecados. Adán pecó contra su cuerpo y ¿qué pasó? Se enfermó. Porque vio que hay tantos enfermos entre nosotros. Y al enfermarse muchos mueren. ¿Y dónde vuelven? Al polvo. Usted hoy está vivo, mañana ya no está. 2 o 3 días de su cuerpo no queda nada. Pero ¿qué pasa? Está el alma y el espíritu. Pero la Escritura nos dice en el libro de los Romanos, cuando Pablo le escribe a la iglesia que estaba en Roma, con respecto a la desobediencia y al pecado. Por tanto, dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién era ese hombre? Adán. Y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó ¿a quién? A toda la humanidad. ¿Por qué? Porque todos pecaron. Es fácil. Aquí no hay que esconder nada. Y Dios en su gran amor y misericordia había determinado rehacer esa vasija de barro. Por eso si yo me traslado a Ezequiel capítulo 36, la palabra dice así, os daré un corazón nuevo y pondré mi espíritu nuevo dentro de ustedes. O sea que hay que cambiar ese corazón. Este mismo libro de Jeremías dice que el corazón es perverso, es engañoso. Veo que muchos le dicen, pues yo he escuchado, ¿qué te dice tu corazón? Y mi corazón me dice esto u el otro.
tenga cuidado, porque el corazón es perverso y es engañoso. Ojo, ojo al piojo, como decía aquí en la Argentina. Y por eso el Señor dice en Ezequiel, os daré un corazón nuevo y pondré mi espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Qué mejor momento y tiempo hoy, mañana? No deje para mañana lo que puede hacer hoy. Hoy un hermano pastor me decía que no descuidemos nuestra salvación. Tengamos mucho cuidado a los que somos creyentes en Cristo. Que no descuidemos nuestra salvación. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Qué no puede ilustrar esta hermosa parábola del alfarero? Que es la soberanía que Dios tiene sobre cada uno de su creación, que somos nosotros. Dios sigue aún hoy trabajando en nosotros hasta que seamos una vasija útil. La palabra de Dios me dice en el libro de Filipenses, que también lo escribió Pablo, qué grande este Pablo, de perseguidor a la iglesia pasa a ser un mártir de la iglesia. Pero antes nos dejó 13 libros del Nuevo Testamento y quizás 14, pero está comprobado que 13 libros lo escribió Pablo, o el que estaba con él, el escribiente. ¿Qué dice Pablo? Dice, estoy convencido de esto, dice, que el que comenzó tan buena, mire, tan buena, no es tan mala, tan buena obra en cada uno de nosotros, la irá perfeccionando, como dije antes, hasta el día en que Cristo venga. Todavía Jesús no vino, el día y la hora nadie lo sabe, pero erguíos vuestras cabezas y estemos preparados. Dios, mi Dios, a quien yo alabo, es sabio. ¿Por qué digo esto? Porque él podía haberle dicho a Jeremías, no te levantes, quédate en tu hogar ahí con Wi-Fi, con Netflix, con todos los que hoy Dios tiene la mayoría. No es malo, pero hay que usarlo bien para la obra de Dios. Pero no, el Señor le dice a Jeremías, levántate. Vos estabas en tu casa, levántate, anda a la iglesia, anda al taller del maestro, que ahí tengo palabra para ti. Y como Dios es sabio, le dice, levántate, Jeremías, y andate a la casa del alfarero. Dios nos da muchas veces lecciones de la vida. Y aquí el Señor a Jeremías, enviándolo a la casa del alfarero, le dio lecciones de vida. Dios utiliza muchos medios para que aprendamos y hacernos más útil para su reino. Dios le dice al profeta, levántate y desciende a la casa del alfarero. No le dijo, desciende al mundo. No le dice, desciende a tu vida anterior que estabas llevando. No le dice, desciende a los brujos. No, anda a la casa del alfarero que tengo palabra para ti. Si usted quiere oír realmente palabra de Dios, busque una iglesia donde le hable el Espíritu Santo, que le diga cómo está su vida. Mi vida está quebrada, mi vida no sirve más, etcétera, etcétera. Por eso levántate joven, levántate mujer, levántate hombre, anciano, niño, a escuchar palabra de Dios. Vete al taller del maestro, vete a la casa de Dios. Si hoy tenés reunión y no estás yendo hace mucho tiempo, anda a la iglesia. Si mañana domingo a la mañana quería ir a la iglesia, anda a la iglesia. Dios tiene palabra para decirte. Si realmente usted quiere oír palabra de Dios, ¿no? Por eso necesitamos, ¿qué? Para oír palabra de Dios, humillarnos. Dejar cualquier actividad, porque si Dios no está primero en tu corazón, quiere decir que hay otro Dios que está primero en tu corazón. Por eso muchas veces, de la abundancia del corazón, ¿qué habla? La boca. Si yo estoy constantemente hablando cosas de Dios, agradeciendo a Dios, compartiendo cosas de Dios, quiere decir que Dios está primero en mi vida. Ahora, si yo te vengo con mis problemas de
económicos, mis problemas de familia, mis problemas laborales, mis problemas en el barrio. O sea, evidentemente Dios no está en tu vida. Por eso, levántate y vete a la casa del alfarero y ahí te haré escuchar palabra de Dios. Si usted quiere realmente escuchar palabra de Dios, venga en humillación al Señor. Deje cualquier actividad que pueda estar haciendo. Dedíquele al Señor 2 horas y media y descienda. Sométase al Padre, sométase al Espíritu Santo, sométase a su Hijo. El Señor obviamente no te va a obligar, porque Dios no obliga a nadie. Yo siempre digo que el Señor es un caballero. Él te invita. Él me invitó a mí hace más de 35 años y aquí estoy y no me arrepiento. Porque no me puedo arrepentir del Evangelio, porque es poder de Dios para aquel que cree. El Señor no nos obliga a que te humille, está en ti y en mí. Si usted no tiene un corazón humilde, no puede recibir nuevas revelaciones de parte de Dios. ¿Qué dijo Jesús cuando estaba en la tierra? Aprended de mí que soy manso. El Señor era manso, humilde de corazón. ¿Y qué vamos a conseguir después de todo eso? Descanso para nuestras almas. Qué lindo que es el Señor, me encanta. La Escritura dice, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Dice que el profeta descendió a la casa del alfarero y vio que ahí estaba trabajando el alfarero sobre la rueda. El alfarero simboliza a mi Señor, el creador de todas las cosas. El creador con un completo derecho sobre el barro que somos nosotros. En este caso usted y yo. ¿Por qué? Porque Él quiere moldear tu vida y la mía, para parecer más a Él. El barro simboliza el hombre y la mujer, como dije antes en Génesis, Job. Entonces dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Quiere decir que si Dios no sopla sobre tu nariz en esta hora, usted está muerto. Déjese soplar por el Espíritu Santo y revívase. Hay muchos miles y millones de personas en este planeta que son vivos, pero realmente están muertos, porque todavía no fueron soplados por el Espíritu Santo para ser un ser viviente. El barro simboliza al hombre del cual tiene la soberanía para hacer con él algo precioso. ¿Quién tiene la soberanía? El gran alfarero. ¿Para hacer qué? Vasos para honra y gloria de él. Y dice que mientras se está formando el vaso, y si algo puede salir mal, porque puede salir mal, dice que el alfarero tiene una particularidad, una cualidad de corregir. Dios quiere corregir tu vida, varón, mujer, hoy. Dejémonos que Él nos moldee nuestras vidas. Él quiere corregirte para que tú vayas bien por esta vida. Cuando el barro está inmanejable, sería, cualquier otro alfarero lo tiraría, lo desecharía. Pero nuestro Señor no es así. Él lo vuelve a amasar, lo vuelve a tomar para darle forma. La rueda, ¿qué puede simbolizar la rueda en cada uno de nosotros? Las circunstancias de nuestras vidas, las adversidades que afrontamos diariamente. Observemos el poder del alfarero en la personalidad del barro. El alfarero tiene poder absoluto sobre el barro, que eres tú y yo. Pablo dijo así, y lo dije al comienzo, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Les recuerdo que Jesús
te eligió. Y si Jesús te eligió, es para formar ese carácter, quizás esa soberbia y ese orgullo que a veces no nos damos cuenta y está en nosotros. Pero aquí en el libro de Jeremías, el Señor nos ilustra en su palabra de una manera tan sencilla la forma en que Él, en este caso el alfarero, puede tratar con cada uno de nosotros, siempre y cuando nos dejemos. El versículo 2 de Jeremías 18 dice así: levántate y vete a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y dice que Jeremías descendió, va al taller donde había de recibir una enseñanza, como usted lo está recibiendo hoy. Una enseñanza dramática, diría yo, de parte de Dios. Levántate, joven, levántate, anciano, levántate, hombre, mujer, levántate, amada audiencia. Hay un taller abierto las 24 horas. Es tu oración, es mi oración. Hoy el alfarero quiere perdonar tus pecados, tu desobediencia. Hay un número que podemos discar las 24 horas. Este mismo libro me dice en el capítulo 33, versículo 3, dice: clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Fíjese que Dios nos quiere enseñar cosas ocultas que no conocemos. Muchos dicen soy cristiano, pero no lo conocen al Señor. Muchos dicen voy a la iglesia, pero mientras están sentados están pensando qué van a hacer en su casa cuando vuelvan. Están pensando el día de mañana. No hay una concentración con el gran alfarero. No hay una parte en la cual mi espíritu se ligue con el Espíritu Santo. Si usted va desesperado, si va con preocupaciones y está sentado en la iglesia donde están los hermanos y usted no sale de su atmósfera con la cual usted entró, va a salir igual o quizás peor, porque usted no se dejó moldear por la palabra de Dios. Usted no dejó que entre en su oído lo que Dios le quiere decir. Jeremías recibió una indicación clara de parte de Dios. Él le dice: levántate y vete a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Allá el Señor te va a mostrar lo que Él quiere hacer con su pueblo. Obviamente la parábola estaba dirigida al pueblo de Judá, que no querían escuchar la palabra del profeta. Le predicó 23 años. ¿Cuántos años hace que usted le está predicando a su familia, a su hijo, a su hija, a su esposo, a su esposa, a sus abuelos, a su barrio? ¿Cuántos años? Jeremías 23 años le predicó al pueblo de Judá y no lo escucharon. Y vinieron los babilónicos y se lo llevaron cautivo por 70 años. Y Jeremías le estaba previniendo. Hoy el Señor te está previniendo que no caigas en cautividad. Por eso esta palabra viene para tu vida, primero para la mía. Cuando caemos en cautiverio, ya no hay alabanza. El pueblo de Dios, cuando estaba cautivo en Babilonia, extrañaba las canciones al Señor. Estaban en otro país, otros dioses, y les recuerdo, por si usted no sabe, no estuvo un año cautivo. 70 años. Una generación entre 70 y 80 años. Cuando fueron bebés, esa gente crecieron, tenían 70 años. Imagínense esclavo en una nación en la cual no era su nación, con otros dioses. Pero Dios dice: hoy, levántate, amigo, donde te encuentras y vete corriendo. Anda corriendo a la iglesia amada del Señor. Habla con el líder, decirle: estoy así, 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 así. Quiero ser moldeado nuevamente. Dios es perfecto. Él es el gran arquitecto. Dios quiere hacer algo con tu vida y con tu familia, en tu pueblo, en tu propia vida. Bendito sea el nombre. Y a través de su palabra, que es la palabra viva
y eficaz. Una palabra que enseña, redarguye, exhorta. ¿Cuál es? La palabra de Dios. Sin la palabra de Dios estamos todos muertos. Pedro le dijo un día al Señor, ¿dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? A través de la palabra de Dios, Dios nos está diciendo hoy que somos barro en las manos del alfarero. Hoy quizá muchos de las personas que están ahí del otro lado escuchando y lo que van a escuchar después, no se sientan estar preparados quizás para volverse al Señor y dejar que Él en su divina gracia los moldee. Hay un texto muy lindo, una parábola muy lindo en Lucas capítulo 15, donde el hijo le dice al padre que le dé todos sus bienes. Y dice que pasaron unos días juntándolo todo, el hijo menor fue y malgastó todo el dinero por el cual él no trabajó, porque el que trabajó era el padre, pero él fue y malgastó. Y vino una provincia, en esa provincia vino hambre de la palabra de Dios. Y él tenía hambre y recordó que en la casa del padre hasta los empleados, los más bajos, los jornaleros, comían el mejor manjar, tenía el mejor calzado, tenía el mejor vestido. Entonces dice que el hijo pródigo, como hay muchos hijos pródigos en esta hora, y también hay hijas pródigas, miró al cielo y dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Volveré a la casa del Padre y le voy a decir que no me acepte como un hijo, sino como un jornalero. Y le recuerdo que el padre, el gran alfarero, salía por la mañana y por la tarde y miraba si volvía su hijo. Y un día volvió. Y el padre no se detuvo, salió corriendo a ver a su hijo y lo abrazó. Qué lindo cuando usted vuelve a la iglesia del Señor y es abrazado por el Espíritu Santo. Qué lindo que usted vuelva a la iglesia y es abrazado por tu pastor, por los hermanos, las hermanas. Usted va a empezar a sentir ese calorcito y se va a romper ese vaso de barro, que era un vaso para deshonra. Pero Dios hoy te quiere hacer un vaso de honra. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios busca siempre hombres y mujeres conforme a su corazón. Varón, mujer, familia, anciano, Dios te está buscando. Estamos en tiempos finales. La gente, usted le habla del regreso de Cristo, obviamente no cree. Dice, eso está en la Biblia lo escribieron los hombres, por supuesto, pero dirigido por el Espíritu Santo. Se escribió en 150 años, hubo más de 30 hombres y mujeres que la escribieron, pero el autor es uno solo, se llama el gran alfarero. Esto es por fe. Yo no te voy a obligar que creas en el Señor, no te voy a obligar que venga a la iglesia, usted es libre, usted está en el Edén, haga lo que quiera, pero yo te tengo que decir, no coma ni toque el fruto prohibido, porque el día que lo tocares y si comes, estás perdido. Acá es lo mismo. Te invito que busque una iglesia en la cual van a orar por ti. Te invito a que vayas a una iglesia donde el líder va a hacer todo lo posible con los hermanos para que usted sea un hombre y una mujer de Dios. No es obligación, es una invitación. Sabe que yo, gracias a Dios, trabajo en lo secular, todavía me falta años para retirarme. Yo le digo a mis compañeros y a mis compañeras, ustedes están de paso, yo soy feliz, pero ustedes no son felices. La felicidad te lo llena el gran alfarero. Mucha gente hoy adinerada y pobre, vamos en las dos versiones, dinerada y pobre, son infelices porque no tienen a Cristo. En Cristo es todo. Cristo es todo, todo. Cristo te llena todo. Bendito sea el nombre de Jesús. El Señor no nos elige porque somos demasiados
buenitos, ni por nuestra condición impecable, ¿vio? De cómo nos vestimos, andamos, vivimos. Él nos elige sabiendo que somos barro. Usted es nada delante de Dios. Hoy estás vivo, pero mañana te puedo asegurar que tú no sabes tu futuro. Es como la sombra al mediodía. Está el sol, hay una sombra, y después, a la tarde, chao. Somos neblina. Hoy me levanté aquí en mi Argentina, en Buenos Aires, y había neblina, no se veía nada. Y ahora usted sale a esta hora y ya la neblina se fue. Así es la vida del ser humano. Hoy estamos, pero el mañana no es tuyo ni mío. Bendito sea el nombre de Jesús. El Señor mismo afirma en el Evangelio de Juan, dice: no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Yo he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. ¿Qué fruto puede llevar un hombre o una mujer que no se congrega, que no lee la palabra, que no está con los hermanos, que no busca de Dios? ¿Qué fruto puede llevar? Es una virgen insensata, es una cizaña. No se enoje, yo le tengo que decir cómo es. En la iglesia usted va a encontrar vírgenes prudentes y vírgenes insensatas. Siempre lo digo y lo seguiré diciendo. Hay trigos y hay cizañas. Son muy parecidos. Las vírgenes eran todas 10. Las 10 se durmieron. Pero habían 5 que cabecearon todas, dice, pero habían 5 que tenían la lámpara. La cizaña no da fruto, pero el trigo sí, pero son parecidas. Nunca debemos olvidar de dónde el Señor te sacó y me sacó a mí. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es quien sana todas tus dolencias. Él es quien rescató del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordia. Él nos formó del barro, de lo más bajo, donde habíamos caído a causa de ¿qué? Del pecado. Para muchos, para tu familia, tus amigos, aquellos que te rodean, somos barro sin valor alguno. Pero para el Rey de Reyes y Señor de Señores, somos hechura suya, creado en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Usted es escogido para hacer buenas obras, las cuales Dios, dice, Dios, el gran alfarero, preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Usted, aunque le digan todo lo feo, todo que usted no sirve, que usted es barro que no sirve, mire, le voy a decir algo lindo. Usted para Dios, mi gran alfarero, usted es la niña de sus ojos. Él te guarda, Él te tiene ahí, en la iglesia, junto con los hermanos, con tu pastor, ahí, en tu casa, con tu familia, con la palabra de Dios. Por eso todo hombre, mujer, tiene que reconocer que es como barro. De lo contrario, el alfarero no puede trabajar sobre nosotros. Él no puede glorificarse en tu vida, varón, mujer. El Señor está buscando barros, pedazos de barro que estén blando para hacer ¿qué? Su obra maestra. Él es el gran arquitecto. A partir de ahora, si usted se deja moldear de este momento por las manos del gran alfarero Dios, usted será un instrumento para honra. Usted será santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. No se olvide que en una casa grande, en un palacio, no solamente hay utensilios de oro, también hay utensilios de plata, también hay de madera y también hay de barro. Unos son para usos honrosos y otros para deshonra. Yo quiero ser para uso de mi Señor.
No importa por la circunstancia que en este momento usted esté atravesando. Dios puede obrar si usted se deja moldear. Él es un experto en transformar circunstancias adversas. En un instante puede cambiar tu lamento en baile y tu lloro en alegría. Por eso este mismo libro de Jeremías dice, Dios de toda carne, Él es el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Dice, nada, porque no hay nada imposible para Dios. Así nos dice el libro de Lucas también. Así como el alfarero puede componer cualquier obra que se esté descomponiendo, que se descompone en sus manos, Dios puede revertirlo en cualquier momento, en cualquier situación que esté atravesando usted o quien les habla, en algo lindo. Así que no te desespere. Dios el Señor, mire, escuche, no es ni lento ni es veloz. ¿Cómo es Dios? Es perfecto. Él llega justo a tiempo. Por eso Dios quiera que llegue en este momento a tu vida. Porque para esta hora, quizá usted se siente angustiado, angustiada, triste, desanimado, deprimido, enfermo, cargado con muchas preocupaciones, tanto quizás su vida personal, lo de sus hijos, su esposa, su esposo, su economía. Yo no lo sé, pero el gran alfarero sí lo sabe. Pero si usted hoy, en este momento, antes de terminar el programa, usted le permite que el gran alfarero obre en su vida, yo te puedo asegurar que el Espíritu Santo va a ir formando a esa persona a su carácter. En este caso, el carácter de Dios. Y Dios se va a glorificar en usted y comenzará esa gran obra en el taller del maestro, que sería el taller de la transformación. Usted en su casa no puede ser transformado. Por más que usted me diga lo contrario, por más que usted vea videos de YouTube, del Facebook, lo que sea, que se escucha. No. La iglesia fue creada por el Señor. Él lo permitió. La primera iglesia fue creada en Antioquía. Ahí fueron llamados los primeros cristianos. Pablo daba el mensaje en la sinagoga. Los primeros hermanos nuestros estaban en las catacumbas porque eran perseguidos. Por eso Dios quiere hacer en tu vida, varón, mujer, una hermosa vasija para uso honroso, para que todos te vean. Qué lindo que es nuestro Señor. Qué hermoso que es Dios. Le voy a dar un ejemplo en las Escrituras. José, a mí me encanta la vida de José. Él fue llevado a Egipto como esclavo. Pero lo que él jamás, y te lo puedo asegurar, jamás pasó por su mente que él iba a ser el gobernador de todo el imperio egipcio de aquel entonces. Era el primer mundo Egipto. Era como hoy decir Estados Unidos. Egipto. José jamás pensó que iba a ser segundo después del faraón. Dios cuando te escoge, te prepara, te moldea para que no seas cola, sino cabeza. Alabado sea Dios. Y Dios lo estaba formando como un alfarero, lo moldeaba a José. José era un barro como tú y yo. Tal vez nos preguntamos muchas veces sobre las circunstancias de nuestras vidas y pensamos que Dios ha sido quizá riguroso con nosotros. Pero un día nos damos cuenta o nos daremos cuenta la verdad que Dios quiso moldearnos para Él, para tu propio bien. Lo más importante, bendito sea su nombre, es que Dios quiere moldear tu vida y la mía. Dice el libro de los Romanos que sabemos, dice, que todas las cosas ayudan para bien, conforme a aquello que aman a Dios.
Todo lo que te puede estar pasando o pasándome, ayuda para bien. Dios está moldeando tu vida y la mía para que seamos uno en Cristo Jesús. Por eso es bueno en esta hora buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todos los demás será añadido. Como cristianos que somos y estamos hoy, ya no podemos estropear nuestras vidas haciendo planes fuera de la voluntad de Dios, porque nuestras vidas espirituales comienzan a tener una decadencia espiritual si usted no va acorde al gran alfarero. O sea que yo por mi propia voluntad hago esto y no consulté con el alfarero, me va a ir mal. Porque usted es cristiano, no se olvide. Usted es un hijo y una hija de Dios. Usted fue comprado a precio de sangre. No fue comprado ni con oro, plata, yeso, madera. No, usted fue comprado a precio de sangre. Dios tiene potestad sobre su vida. Pero, para ir terminando, ninguna vasija sirve para algo mientras no haya atravesado el horno. El alfarero le da a esa vasija como quiere, pero tiene que pasar por el horno. Tu vida y la mía debe tener hornos, tribulaciones, angustia, depresiones. Todo te va a llevar para que te moldee el Señor. Son los hornos diarios de nuestro vivir. Todo vamos a pasar por el horno. Job atravesó el horno del dolor. Le recuerdo que Job perdió sus hijos, perdió todo, tenía una sarna, hasta su esposa le abandonó. Santiago, el hermano del Señor, dijo más adelante en su epístola: nos gozaremos cuando llegan las pruebas. Hermanos míos, dice, así dice el apóstol Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pablo, ¿qué dijo? Pablo pasó por el horno de las pruebas. Con toda humildad, bendito sea el nombre de Jesús, y con muchas lágrimas, prueba que tuvo Pablo, prueba que ha venido, muchas veces esas pruebas venían de sus propios hermanos judíos, pero así es las cosas en el Señor. Dios te bendiga, varón, ahí donde te encuentres. Toda vasija, ya sea de uso útil o decorativo, necesita una limpieza. Por ejemplo, le cae el polvillo, hay que limpiarlo, está sucia. Eso lo podemos ver nosotros en nuestros hogares. La limpieza por la palabra de Dios nunca termina. Hay que limpiarse cada día. Bendito sea el nombre de Jesús. Tenemos que estar cada día, vivir más, purificándonos y santificándonos para tener contacto con el Creador, el gran alfarero. Lástima que se termina el tiempo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y el Señor quiere glorificarse en medio de tus pruebas y las mías. La iglesia del Señor fue más poderosa en los tiempos críticos. Ahí es donde la iglesia del Señor nació. Ahí es donde la iglesia del Señor, cristianos, seguidores de Cristo, se desarrolló en medio de las persecuciones. A veces Dios te manda una pruebita para que los busquemos, porque Dios nos estamos olvidando cuando empezamos a ir detrás de otras cosas. Padre, hasta aquí tu palabra. Mi alma te alaba en esta hora y bendigo tu poderoso nombre. Tú eres mi gran alfarero, Señor. Te pido perdón por mi vida, Señor. Moldéame cada instante. Te pido perdón por lo aquellos mis hermanos. Moldea sus vidas, Señor. Ayúdale en esta hora. En el nombre de Jesús. Suscríbase a mi canal de YouTube. Me van a encontrar como Pastor Juan Antonio Cáceres Oficial. Suscríbase, es gratis. Ahí usted tiene más de 200 mensajes
si quiere escuchar. Comparta la palabra de Dios. Si a usted no le gustó, a otro le va a gustar. Comparta. Estamos en tiempos finales. Llegará el tiempo que buscarán la palabra y no habrá. Dios te bendiga, varón, familia. Nos vemos. Paz del Señor.